Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor, porque de eso precisamente vamos a hablar hoy, de amor. Bueno, no exactamente de amor en general, sino de una pequeña, bueno, quizás no tan pequeña, obsesión que tengo. Una obsesión que sé que comparto con muchísimas de ustedes, porque he visto sus comentarios, sus mensajes, sus reacciones. Así que sé que no estoy sola en esto. Hoy vamos a hablar de... Redoble de tambores, por favor. Kerem Bürsin. Sí, lo dije. Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, incluyendo, obviamente, el mío. Prepárense para un viaje a través de mi admiración, o como diría mi terapeuta, mi intenso interés por este hombre. Vamos a explorar las razones por las que me parece tan fascinante, desde su talento actoral hasta su personalidad, pasando por, bueno, ya saben, su innegable atractivo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde hablamos de series, películas, celebridades y todo lo que me apasiona y espero, les apasione a ustedes también. Prometo que nunca se aburrirán por aquí. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. ¿De dónde empiezo? Es que hay tanto que decir. Creo que mi primer contacto con Kerem, como el de muchas de ustedes, fue a través de Sen Kalkapm, Love is in the Air para el resto del mundo. Recuerdo perfectamente cuando empecé a ver la serie. Estaba buscando algo ligero o divertido, que me distrajera un poco de la rutina, y ¡bam! Ahí estaba él interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador, y absolutamente irresistible. Sé que al principio Serkan puede resultar un poco intenso. Su perfeccionismo, su obsesión por el trabajo, su aparente falta de emociones, no son precisamente las características que uno busca en un príncipe azul. Pero algo en la forma en que Kerem interpretaba a ese personaje me atrajo desde el principio. Había una vulnerabilidad escondida detrás de esa coraza, una tristeza profunda que se intuía en su mirada. Y Kerem, con su talento, supo transmitir todo eso de una manera tan sutil, tan creíble, que me enganchó por completo. Además, seamos honestos, el hombre es guapísimo. Esa sonrisa, esa mirada intensa, esos hoyuelos, es que lo tiene todo. Pero no es solo una cuestión de apariencia física. Hay algo más, una energía, un carisma que irradia y que te atrapa desde el primer momento. Es difícil de explicar, pero creo que es parte de lo que lo hace tan especial. Pero Sen Kalkapm fue solo el principio. Después de enamorarme de Kerem como Serkan Bolat, sentí la necesidad de explorar su trabajo anterior. Y ahí fue cuando descubrí un actor mucho más versátil de lo que imaginaba. Vi Şeref Meselesi Matter of Respect, donde interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven problemático, impulsivo pero con un gran corazón. Este personaje es completamente diferente a Serkan Bolat, y Kerem lo borda por completo. Demuestra una gran capacidad para transformarse y para meterse en la piel de personajes complejos y contradictorios. También vi Bu Şehir Arkandan Gelecek, Art of the City, donde interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul después de años de exilio. Esta serie es mucho más dramática y oscura que Sen Kalkapm, y Kerem demuestra que puede manejar perfectamente ese tipo de roles. Su interpretación de Ali es conmovedora, llena de fuerza y vulnerabilidad. Y no puedo olvidarme de Yaşamayanlar Immortals, una serie turca de vampiros de Netflix. Sí, lo sé, suena un poco raro, pero créanme, vale la pena verla solo por ver a Kerem interpretando a Dmitri, un vampiro antiguo y poderoso. Aquí podemos ver una faceta completamente diferente de Kerem, más oscura, más misteriosa, más sexy. Lo que me encanta de Kerem como actor es que no se encasilla en un solo tipo de personaje. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Y en cada uno de sus trabajos, se entrega por completo poniendo todo su corazón y su alma en cada escena. Pero no es solo su talento actoral lo que me atrae de Kerem. También me encanta su personalidad. Por lo que he visto en entrevistas y en sus redes sociales, parece ser una persona genuina, humilde, divertida y muy inteligente. Es un gran defensor de causas sociales importantes, como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Utiliza su plataforma para concienciar a la gente sobre estos temas y para promover un cambio positivo en el mundo. Y eso, para mí, es algo que admiro muchísimo. También me encanta su sentido del humor. Siempre está haciendo bromas, contando chistes y haciendo reír a la gente.
Se nota que es una persona que disfruta de la vida y que no se toma a sí mismo demasiado en serio. Y luego está su relación con sus fans. Kerem siempre se muestra muy agradecido por el apoyo que recibe de sus seguidores. Se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de interactuar con ellos en las redes sociales y de hacerles sentir valorados y apreciados. Y eso, para mí, es algo que lo distingue de muchos otros famosos. Además, no puedo dejar de mencionar su conexión con Andercel. Sé que su relación terminó hace tiempo, pero la verdad es que me encantaba verlos juntos. Tenían una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se notaba que se querían y se respetaban mucho. Y aunque me da pena que ya no estén juntos, les deseo lo mejor a ambos. Hablando de Ande, creo que es importante aclarar algo. Este vídeo no es una comparación entre ella y Kerem, ni es un intento de revivir viejas llamas. Simplemente estoy expresando mi admiración por Kerem como actor y como persona. Y creo que es justo reconocer que su relación con Ande fue una parte importante de su vida y de su carrera. Volviendo a Kerem, otra cosa que me encanta de él es su estilo. Tiene un sentido de la moda muy personal y auténtico. No le importa seguir las tendencias, sino que prefiere vestir con lo que le hace sentir cómodo y seguro de sí mismo. Y eso se nota. Siempre se ve elegante, con estilo y, sobre todo, muy él mismo. También me gusta que sea un hombre que no tiene miedo de mostrar sus emociones. En muchas entrevistas, se le ha visto llorar al hablar de temas que le tocan el corazón. Y eso, para mí, es una señal de autenticidad y de valentía. En un mundo donde se espera que los hombres sean fuertes e invulnerables, Kerem demuestra que está bien ser vulnerable, que está bien mostrar tus sentimientos y que está bien ser tú mismo. Y creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, no solo físicamente sino también emocionalmente. Es un hombre que te inspira a ser mejor persona, a ser más auténtico y a seguir tus sueños. Sé que algunas personas pueden pensar que estoy exagerando, que estoy idealizando a Kerem. Pero la verdad es que no creo que sea así. Obviamente no lo conozco personalmente, así que solo puedo hablar de lo que veo en sus entrevistas, en sus redes sociales y en sus trabajos. Pero lo que veo me gusta. Veo a un hombre talentoso, trabajador, apasionado, comprometido, humilde, divertido y con un gran corazón. Y eso es suficiente para que lo admire y lo respete. Y no me da vergüenza admitir que tengo una pequeña obsesión con él. Al contrario, creo que es algo positivo. Tener una persona a la que admiras y que te inspira puede ser una gran motivación para alcanzar tus propias metas y para ser la mejor versión de ti mismo. Además, seamos honestos, ¿a quién no le gusta tener una pequeña obsesión? Es algo que nos hace sentir vivos, que nos da energía y que nos permite conectar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. Así que sí, soy fan de Kerem Bürsin. Y estoy orgullosa de serlo. Creo que es importante mencionar también su ética de trabajo. He escuchado de muchos compañeros de trabajo y directores que Kerem es increíblemente dedicado y profesional. Siempre está dispuesto a ir más allá para ofrecer la mejor actuación posible, y se toma su oficio muy en serio. Esta dedicación es evidente en la calidad de su trabajo. Además, Kerem parece ser un gran amigo y colega. Las interacciones que he visto entre él y otros actores y miembros del equipo en el set sugieren que es una persona genuina y cariñosa. Parece que valora las relaciones interpersonales y que trabaja duro para mantenerlas. Esto lo hace aún más admirable, ya que demuestra que es una persona completa y equilibrada, tanto en su vida profesional como personal. Es interesante observar cómo Kerem ha evolucionado a lo largo de su carrera. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, se puede apreciar un crecimiento constante como actor. Ha asumido desafíos cada vez mayores y ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos de actuación. Esta voluntad de aprender y crecer es una de las razones por las que creo que seguirá teniendo éxito en el futuro. También me gusta que Kerem no se conforme con ser solo un actor. Ha mostrado interés en otros aspectos de la industria del entretenimiento como la producción y la escritura. Creo que tiene el potencial de convertirse en un líder en la industria, y estoy emocionada de ver lo que hará en el futuro. Y hablando del futuro, estoy ansiosa por ver sus próximos proyectos. Sé que está trabajando en algunas cosas nuevas y emocionantes, y estoy segura de que nos sorprenderá a todos. No puedo esperar a ver qué nuevos personajes interpretará y qué nuevas historias nos contará. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo. Es un talento increíble, una persona genuina y un modelo a seguir. Y estoy muy feliz de poder compartir mi admiración por él con todos ustedes. Bueno, creo que he hablado bastante por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de mi admiración por Kerem Bürsin. Y espero que también hayan descubierto algo nuevo sobre este actor increíble. Para resumir,
hemos hablado de mi primer encuentro con Kerem en Senkalkam, de su versatilidad como actor en diferentes series y películas, de su personalidad genuina y su compromiso con causas sociales, de su estilo y su valentía para mostrar sus emociones, y de su ética de trabajo y su potencial para el futuro. Hemos explorado las razones por las que me parece tan fascinante y por las que creo que es un modelo a seguir para muchas personas. En definitiva, he compartido con ustedes mi pequeña obsesión secreta. Y espero que no me juzguen demasiado por ello. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Kerem Bürsin? ¿También son fans de él? ¿Cuál es su serie o película favorita donde actúa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no tengan miedo de admitir sus pequeñas obsesiones. Chao.